La tranquilidad no es inmóvil, es una sensación que cambia con vos y con lo que te pasa. En Sumum contás con la última innovación tecnológica y con servicios médicos de vanguardia para que la tranquilidad te acompañe siempre. Sumum, excelencia para tu vida. Hola. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Hola Pablo, hola Enrique, hola Santi, ¿cómo están? Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, hola, ¿y buenas ustedes? tardes. Paren que ¿Cómo andan? voy a sacarle una foto y la subimos. Vas a tener la oportunidad de sacar varias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Campus Party por invitarnos a este gran panel y a moderar a este gran equipo que tengo acá, a Pablo, a Enrique y a Santiago. Gracias por estar acá. Nos toca hablar de un tema súper interesante, que es la digitalización en este contexto del coronavirus, la digitalización de las escuelas y las universidades. Un gran desafío que tenemos cada uno de nosotros, cada uno desde su lugar de trabajo, ¿no? Así que, pero antes de irme muy lejos, me gustaría presentarlos. Me gustaría presentar a Pablo, a Santiago y a Enrique. Santiago Andrés es el subsecretario de Tecnología Educativa y Sustentabilidad de la Ciudad de Buenos Aires. Trabaja en el Ministerio de Educación hace más de 10 años y posee una amplia experiencia en la implementación de políticas públicas que incorporan la tecnología y la innovación al sistema educativo. Así que, Santiago, muchas gracias por estar hoy acá. Gracias, Inés, por la presentación y acompañarnos, igual que a Enrique y a Pablo. Gracias a vos. Enrique Topolansky es director del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT de Uruguay. Desde hace 20 años contribuye al desarrollo del ecosistema emprendedor e innovador de Uruguay y la región, en la cual se desempeña en diferentes roles: emprendedor, profesor universitario, mentor, inversor, ángel, socio fundador de la primera incubadora de base tecnológica del Uruguay, fundada en el año 2000. Adicionalmente, también se desempeña como consultor en innovación, gestión en cambio organizacional en organismos internacionales, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, programas de las Naciones Unidas, organizaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Banco Mundial, entre otros. Lideró el programa de emprendimientos e industrias culturales de la Unión Europea en Uruguay y desde hace 18 años contribuye al desarrollo de ecosistemas emprendedores en distintos países de América. Bueno, Ana, la verdad, después de Muchas gracias, Enrique, por también acompañarnos hoy. Después de esta presentación me voy y ya no hablo. La verdad que va a ser un gusto estar charlando con Santiago y Pablo, grandes referentes, y agradecerte a ti la moderación y la invitación de Campus Party para estar aquí con ustedes. Gracias. Vos, Enrique, tenés que decir lo más inteligente. A vos. Va a costar mucho. Y por último vamos a presentar a Pablo Aristizábal. Pablo es un emprendedor tecnológico educativo y experto en aprendizaje en línea, premiado por la ONU a la innovación educativa, catedrático de la Universidad de Buenos Aires. Ha creado el Centro Emprendedor Gen 21, un centro universitario que se dedica a programas de desarrollo emprendedor y redes de contención a emprendedores, y la Cátedra Emprendedor 21. Sus ensayos y aportes sobre la tecnología y la educación del futuro han sido publicados por revistas internacionales, manifestando nuevos modelos educativos basados en la construcción del conocimiento a través de la participación de los alumnos y no solo de los docentes, destacando conceptos de inteligencia colaborativa. En mayo de 2011, la revista Information Technology consideró a Pablo como uno de los 15 emprendedores tecnológicos más exitosos de la Argentina, describiéndolo como un innovador en la transformación de la industria de la educación. Gracias, Pablo, ya nos tocó estar en otros eventos juntos, así que qué bueno tenerte acá de vuelta. Hoy nos reúne Campus. Nos reúne Campus y es una alegría. Gracias, Inés. Gracias, Enrique y Santiago. Es un honor. Bueno, y sin ir un poco más, me gustaría escucharlos un poco a ustedes, ir recorriendo juntos este camino de la digitalización, y me gustaría empezar con vos, Pablo, si te parece.
que nos cuentes un poco los proyectos de digitalización escolar que están manejando, cómo funcionan y qué impacto están teniendo todos en estos últimos meses, ¿no? Por lo que estamos atravesando. Bueno, gracias. A mí me gusta expresar, cuando te escuchaba, ¿no? Decir, yo creo que lo que nosotros tenemos que digitalizar es el aprendizaje, ¿no? Como desde un modo de cómo aprender, ¿no? Del proceso de adquisición y también de la enseñanza. Ahora, creo que si es dentro de la escuela, dentro de la universidad o en la casa del alumno, eso está en discusión. O sea, está en discusión si de lo que tenemos que poner es tecnología en la escuela, ¿sí? O tecnología en los hogares, como si fuera que vos llevás la enciclopedia británica cuando nosotros éramos chicos o teníamos el diccionario. O sea, lo que quiero expresar es que, como bien dijiste cuando me presentaste, mi postura es empoderar a los alumnos, ¿sí? En el proceso de aprender a aprender. Digamos, a mí me parece que como si el alumno no tiene esa capacidad, si nosotros no le damos esa llave al alumno de aprender a aprender y de que tenga un pensamiento crítico, constructivo, digital, que no es lo mismo, ¿sí? Porque el mundo digital tiene otras aristas, obviamente que todo esto se requiere de un hábito, se requiere de que la tecnología deje de mirarse como un sistema de entretenimiento, se requiere de una cantidad de temas culturales, de usos y costumbres, que el que lo tiene que facilitar, quien a mi visión tiene que llevarlo adelante, son en principio los maestros, pero también tenemos que generar una estrategia de concientización y sensibilización en los estudiantes y en los padres. La importancia no solo de lo que aprenden, sino cómo aprenden. En un mundo de constante cambio, de proceso de constante cambio, si uno no tiene este aprendizaje fundamental, uno puede tener factoreo, uno puede tener la fotosíntesis o uno puede tener aprender a programar en cualquier lenguaje. A mí que me tocó construir plataformas de e-learning durante los últimos 23 años, yo no tengo ya contabilizado en cuántos lenguajes hemos desarrollado nuestras plataformas y hemos tenido que tirar proyectos gigantes, por ejemplo, en Flash, ¿sí? Que de golpe se decidieron no, y los chicos que sabían Flash tienen que reaprender otro lenguaje y otro lenguaje. Entonces, ¿qué es esto? Esto es la capacidad de aprender a aprender. Yo te tengo que enseñar, vos tenés que aprender a conocer, pero aparte tenés que aprender a aprender. Y tercero, yo creo que tenés que aprender a aumentar. Nosotros tenemos una inteligencia biológica, pero nosotros tenemos que, el chico que a partir de la tecnología, si le llamamos a esto inteligencia artificial, de la inteligencia biológica que tenemos nosotros, es aprender a aumentar. ¿Cómo aumento mi inteligencia biológica? A partir de la inteligencia artificial que se me acerca y no me dejo coaptar, ¿sí? O manipular. Por eso digo un pensamiento crítico, constructivo, digital, porque hoy sabemos que esta inteligencia artificial, que tiene cosas buenas y cosas malas, tiene la capacidad de aprender de patrones de conducta. Si yo conozco los patrones de conducta, yo tengo una capacidad de manipular, esto lo estamos viendo todo el tiempo, en la política, en la fake news, pero también en el consumo, también en lo que quiero ser. Entonces, si la educación, hoy que en Argentina nos toca, es el Día de la Independencia, es un proceso de emancipación, la emancipación va a venir de la mano de que tengamos la capacidad de aprender a aprender y aprender a aumentar y aprender a crear. En esa ingeniería conceptual es que nosotros desarrollamos un sistema de apoyo escolar que se llama Aula 365, que es muy conocido, pero mucho más conocido por los niños, por los estudiantes de primaria, para más o menos, eso es público, el 10% de nuestra editorial curricular. Nosotros hacemos plataformas y editorial curricular digital. El 10% de nuestro editorial curricular está en YouTube. Ese 10% tiene ya más de 60 millones de niños que lo utilizan. O sea, ese número está público, ¿sí? Después vos podés entrar a Aula 365, como YouTube no es una herramienta de aprendizaje, no podés hacer evocación, no podés tener tableros de comandos, seguimientos, mapas curriculares.
Como no podés tener todo este sistema, nosotros en la plataforma de Aula 365 brindamos eso, pero hoy varios videos nuestros están de Aula 365. Eso es en primaria. Pablo, ¿querés decir cómo entras a la plataforma por si la gente nos está viendo y quiere saber? Es aula365.com para curso escolar en primaria. Es trilingüe aparte, entonces eso imagínate también por un tema de equidad, ¿no? El bilingüismo, Ana, ¿sabés lo difícil que es acceder a escuelas bilingües? Y nosotros necesitamos que todos nuestros niños, por equidad, si estamos hablando de emancipación, si estamos hablando de educación, si estamos hablando de equidad, a todos les tenemos que llegar con las maneras de aprender digital, con idiomas. Bueno, para no hacerlo largo, lo hicimos trilingüe, Aula 365. Hicimos una familia de personajes, esos personajes fueron a la televisión, ganaron acá en Argentina un Martín Fierro, ahora están en Netflix a nivel mundial, la serie se llama Los Creadores, pero eso es Aula 365, el sistema de apoyo escolar para primaria. En secundaria creamos Educatina. Aula 365, por ejemplo, está en Uruguay también, en Ceibal. La biblioteca de Ceibal utiliza el proyecto de Uruguay tan famoso, utiliza las hicimos Educatina. ¿Hola? Ahí se te fue un poco la voz, pero ahí volviste. ¿Ahí voy? Si querés, si no, Santi, vamos con vos, ¿no? A ver, porque a Pablo no se te escucha, se te corta. Escuchan? Se te corta, Pablo. Hola, hola. Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Ahí estoy. Bueno, rápido. Secundaria nosotros creamos Educatina. Sí. ¿Qué es educatina.com? Ahora, la pandemia. Se corta mucho. Sí, te sigue cortando, Pablo. Si querés, lo dejamos hablar a Santi hasta que veamos que se vuelva tu internet. A ver. Santi, sumando un poco a lo que dice Pablo, que me parece súper interesante y todos los programas, y esto me resuena que somos eternos aprendices, también un poco me lleva a pensar un poco con lo que dice Pablo, y contanos, Santiago, un poco todas las iniciativas que tienen desde el gobierno de la ciudad y desde el Ministerio de Educación y cómo se adaptaron rápidamente. Bueno, ustedes ya están bastante digitalizados, pero un poco qué fue lo que pasó con la pandemia desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Dale, perfecto. Ana Inés, a ver, les cuento qué estamos pasando. Primero de nada, bienvenido a todos y como si bien Pablo lo nombró, hoy es 9 de julio, una fecha súper importante para nosotros, fecha en que celebramos la independencia, así que quiero extender mis saludos de independencia a todos los que están participando de esta charla. Y para hablar de una ciudad digitalizada, de una educación digitalizada, quería poner un poco de contexto qué miramos desde las políticas públicas, pues eso es lo que miramos a nivel gobierno. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene 3 millones de habitantes, que todos los días ingresan a trabajar y a estudiar otros 3 millones. Y de esos habitantes, ciudadanos de la ciudad, tenemos 700.000 alumnos, un poco más de 700.000 alumnos en gestión estatal y en escuelas privadas. Contamos con más de 50.000 docentes en gestión estatal, un poquito más también de 1.400 establecimientos educativos. Ese es el contexto en el cual nosotros pensamos, planeamos y diseñamos esas políticas educativas que llevamos adelante. Entonces me parecía importante poner este aterrizaje para que sepamos de qué dimensión estamos hablando, pues así como Pablo comentaba que es muy importante las plataformas que lleguen a los chicos, que se involucren los docentes, tratamos de hacerlo con una mirada más global. Y yendo específicamente a lo que es la educación digital, la digitalización de esa educación, hace 10 años que en el Ministerio de Educación venimos manteniendo una política de educación digital sostenida todo este tiempo. Nos fijamos un norte hace 10 años atrás que venimos llevando, perfeccionándolo, modificándolo. Pablo nombraba también el caso de Ceibal, acá en Uruguay, que también empezaron hace un año más que nosotros, ya tienen creo que 11 años. Pero ahí la clave es una política sostenida en el tiempo. Y en materia de educación digital, nosotros tenemos 2 grandes ejes en los cuales lo llevamos adelante.
El primero es el trabajo pedagógico y acompañamiento a los docentes, que lo hacemos a través de facilitadores digitales. Estos facilitadores son personas que acompañan en pareja pedagógica a los docentes en las aulas. Nos ayudan a transformar, nos ayudan a impulsar este cambio, pero desde adentro, desde el corazón de donde tiene que pasar parte de esta educación, que es en las aulas. Y a su vez esto lo reforzamos y lo complementamos con infraestructura tecnológica en todas las escuelas, en esas 1.400 que le contaba hace un ratito. En nuestras escuelas hoy contamos con fibra óptica en cada una de ellas, contamos con Wi-Fi en cada uno de los espacios y diversidad de equipamiento tecnológico. En complemento, como decía Pablo, tenemos la tecnología dentro de las aulas para que ese proceso educativo se pueda dar en ese espacio en el cual tenemos alcance. Y también es un desafío el llevar esto a los hogares. Hoy lo estamos pasando, lo estamos atravesando con esta pandemia. Ya les voy a contar un poquito cómo estamos avanzando con ese tema. Pero lo importante de esta educación digital es que nos genera las condiciones para que se pueda hablar de educación digital en la escuela. Y nuestro foco está puesto en los alumnos, y en esos alumnos no como consumidores, sino que esos alumnos sean creadores de tecnología, que ellos sean los protagonistas de esa tecnología que van a crear. Y para poder ser protagonistas de esta tecnología es muy importante poder trabajar y potenciar esas capacidades. Poder trabajar el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración, la creatividad, la autonomía de los chicos, entre tantas otras capacidades. Y uno de estos ejes que lo estamos llevando adelante, o cómo potenciamos estas capacidades y este foco que tenemos en que los alumnos, nuestros estudiantes sean creadores, es con la programación y la robótica. En el caso de la ciudad, tenemos programación y robótica desde sala de 5. Eso significa que chicos y chicas desde 5 años están experimentando. Y déjenme compartirles muy cortito una anécdota de una visita que tuve la posibilidad y lo viví cómo los chicos lo llevan adelante en las aulas esto. La maestra había armado en el piso caminos con obstáculos y los chicos tenían que ser guiados por un compañero, de vuelta, 5 años, para atravesar esos obstáculos con indicaciones de adelante, derecha, izquierda o atrás. Y así era como los chicos iban caminando y atravesando cada uno de esos obstáculos para resolver los desafíos que le planteaba la maestra. Con algo que parece lúdico, que es un juego para los chicos, estaban aprendiendo muchos conceptos de pensamiento computacional. Los chicos estaban aprendiendo a programar, estaban aprendiendo a descomponer problemas en secuencias que el día de mañana son las que escribimos cuando nos ponemos a programar. Y eso es lo importante que pasa y lo bueno es que estamos haciéndolo desde sala de 5. Y también continuamos con esta educación digital, trabajando la programación y la robótica durante toda la primaria y toda la secundaria. Durante toda la educación obligatoria, los chicos en la ciudad tienen programación y robótica. Y esto lo que nos permite, de esto se trata la digitalización de la educación, de darle las herramientas a los chicos para que puedan ser creadores de su futuro, como decía hace un ratito, no consumidores que puedan ver videos, sino que ellos sean los que creen los videos, que puedan usar tecnología, sino que ellos la creen a la tecnología que otros chicos van a estar usando. Y ahí es donde tenemos el desafío, ese desafío de prepararlos, ese desafío de formarlos para ese trabajo, ese futuro que no lo conocemos. Y eso es lo que estamos haciendo día a día en las escuelas de la ciudad. Y, perdón. Y a mí me gusta por ahí hablar un poco de qué es lo que nos pasa en esta pandemia, qué es lo que estamos viendo de estas oportunidades que se nos dan ahora que no tenemos la presencialidad en las escuelas. ¿Y por qué digo oportunidades? Pues me gusta mirar lo positivo, me gusta mirar las oportunidades que nos genera la no presencialidad de los chicos. Y esas oportunidades, les voy a contar algunos ejemplos que nos permitió avanzar, así como Pablo comentaba, de las plataformas. Nosotros a nivel central, en el Ministerio de Educación, tenemos una plataforma que se llama Mi Escuela. Esta plataforma que constantemente venimos trabajando, que constantemente venimos haciendo nuevas mejoras y funcionalidades, lo que nos permite es trabajar en forma central, colaborativa con los docentes, los alumnos y sobre todo con las familias. Las familias pueden acceder a esta plataforma, los docentes pueden planificar, pueden crear actividades, pueden calendarizarlas, coordinar videoconferencias. Nosotros en el ministerio y en todas las escuelas de las ciudades usamos el paquete de Google. Entonces pueden
por medio de la plataforma, armarse las videoconferencias y dejarlas ya planificadas, que esto lo que nos permite es meter rutina en la diaria de la escuela cuando no tenemos hoy una presencialidad. Y otra de las oportunidades que se nos dio en este contexto de no presencialidad fue que armamos una comunidad educativa conectada. ¿Y qué es esta comunidad? Es estar más cerca de las familias. Y eso es algo que vimos nuevamente como una oportunidad. O sea, estábamos muy lejos de las familias y esto nos permitió poder hablarles a ellas, poder entender y volver a poner y a revalorizar el rol que tiene la familia en la educación. También esto nos lleva a poner el rol del docente. El docente es ese motor, pero no solamente alcanza con el motor del docente, sino que necesitamos que las familias acompañen. Hoy, dentro de esta comunidad conectada, tenemos más de 130.000 llamados a las familias. Pero lo más importante que nos da no solo esta comunidad, sino la plataforma y todas las demás iniciativas que estamos llevando adelante, es que hoy contamos con información muy valiosa del sistema educativo que nos permite tomar decisiones con evidencia. Y eso para poder definir políticas, para poder mirar y definir los próximos pasos, es elemental. Y Gracias. otra de las cuestiones que, ahí cortito ya te termino, otra de las cuestiones que pudimos lograr y convertir fue la programación en el secundario. Nosotros teníamos programas muy presenciales, donde los chicos participaban, se acercaban a las escuelas. Hoy tenemos Aprender Programando Virtual. Creo que vos lo recordás a la versión presencial. Acá los chicos durante todo el secundario, todos los chicos en los últimos años de las escuelas públicas pueden cursar, y ese es el semillero en el cual logramos y buscamos despertar el interés de la tecnología para que el día de mañana, cuando tengan que elegir una profesión o una carrera universitaria, puedan pensar en la tecnología como una herramienta más. Es algo hoy que lo tenemos presente y que nos acompaña. Y también esas transformaciones, otra cosa que pudimos transformar, que es un ícono de la ciudad, el planetario. Planetario, un edificio educativo, cultural, el cual se acercaba mucha gente a visitarlo y a vivir las experiencias. Una de esas oportunidades fue que pudimos transformarlo en una programación totalmente virtual, que los invito a todos a que se conecten a la web del planetario. Y a mí me encanta el recorrido 360 que tienen por las estrellas, que eso es algo que meses atrás no lo hubiésemos pensado nunca. Y cortito, para no robarles tiempo, quería hablar de cuál es la importancia a nivel central de estas políticas que estamos haciendo. Pues no es solamente transformar la escuela desde adentro, que es lo que estamos haciendo continuamente, sino que también es transformarla en un ministerio ágil, moderno, dinámico. Y les cuento, seguramente Pablo y Enrique se deben acordar cómo era hace 8, 9, 10 años atrás las familias para que se anoten en la escuela pública. Hacían colas a las madrugadas, en una escuela, en otra, y en tantas para conseguir una vacante. Hace 8 años en el ministerio implementamos el sistema de inscripción en línea. Lo implementamos con muchos dolores de cabeza, fue un cambio de paradigma muy fuerte en el sistema educativo y en la vida de las familias del sistema educativo. Pero hoy nos permite en forma central facilitarlo, y eso es modernizar el Estado y es llevarlo al beneficio y al servicio de los vecinos, y en este caso a las familias del sistema educativo. Y ya para ir cerrando, la verdad que para nosotros es muy importante que no solo desde el Estado se trabaje esto, sino que esto se trabaje desde todo un ecosistema. Y es algo que desde la educación, con Pablo nos hemos cruzado en varias oportunidades, no tuve el placer con Enrique, pero son varios organismos, empresas privadas, el Estado, organizaciones civiles, que estamos todos trabajando en educación. Y eso es lo importante, y eso es algo que años atrás no pasaba con la importancia que está pasando hoy en día. Entonces creo que de eso también se trata, de digitalizar la educación, de que todos la tengamos presente, de que todos trabajemos para cambiar ese futuro, pues sabemos que los chicos son ese futuro, son los que van a estar sentados el día de mañana en este campus party, ya sea en versión presencial o digital, haciendo ese futuro. Así que la verdad que estamos convencidos desde la administración pública, desde la ciudad, de que este es el camino, estamos en este camino, sabemos que es difícil, pero sabemos que este es el norte. Y para cerrar, una última frase que quería aprovechar, aprovechando este día especial, como decía al principio, el 9 de julio. El 9 de julio celebramos la libertad, celebramos nuestra libertad. Entonces yo invito a todos a que también celebremos la educación. Son sinónimos, educación y libertad. Entonces es muy importante que tengamos presente que la libertad sin educación no nos va a transformar. Es lo que nos va a permitir el día de mañana ser realmente libres y plenos.
Gracias. Gracias, Santi. Gracias y felicitaciones. Muy bueno todo lo que están haciendo y tu aporte. Y me quedo con la frase que me quedó resonando es, los chicos construyen su futuro, ¿no? Creo que está muy bueno eso. Así que nada, muy bueno. Y Enrique, nos gustaría que nos compartas y nos cuentes un poco de cómo las universidades también se están transformando y digitalizando con todo el tema del COVID y qué impacto tiene esto en los alumnos, en los docentes, en cuanto a esta nueva metodología y esto de estar conectados en la pantalla todo el tiempo. ¿Qué es lo que nos puedes contar? Gracias. Bueno, Ana, la verdad que muy interesante y a mí me gustaría, a partir desde lo que dijo Santiago, de cómo de alguna manera el futuro está en el conocimiento y cómo de alguna manera somos aprendices y vamos construyendo día a día, somos eternos aprendices. ¿Y qué quiero decir con esto? De que esta realidad o esta nueva realidad vino a transformar todo. De alguna manera, todos los que estamos en esto sabíamos que se estaba gestando una ola perfecta llamada disrupción digital que iba a impactar en algún momento, no solo en el sistema educativo, sino en las empresas, las organizaciones, la sociedad. Y muchas de esas manifestaciones las veíamos a través de justamente los millennials, los centennials. Nosotros ya veíamos una cantidad de manifestaciones sociales de esta disrupción digital que a los que somos un poco más veteranos nos chocaba un montón. Ahora, ¿qué pasó? En un momento para otro, como que nos apagaron la luz y nos metieron a todos de golpe en esta disrupción digital. Sin pedirnos permiso, amanecimos de un día para el otro y nos dijeron, chachán, estás online, ¿no? Entonces, cuando de golpe encontrás esta nueva realidad que le llamamos así, ¿qué es lo que termina pasando? Lo que termina pasando es que descubrís cosas increíbles. Santiago decía, los profesores como el motor. Y hoy por hoy los chicos son el motor. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que pasó? De repente pasamos a este nuevo escenario, a esta nueva realidad, y los que están del otro lado saben más que el que está del lado de acá. Entonces, es una contradicción de paradigmas, es un cambio en el status quo que es muy doloroso a veces de asimilar por parte del que tiene el estatus del profesor, el señor profesor. Y todo esto, ¿qué hace? Hace que tira por tierra cómo teníamos construido este castillo de cristal. Entonces las universidades en general tienen mucho esto de castillos de cristal donde está el conocimiento y a través de ese paradigma se mira la realidad. Ahora vino la disrupción y nos pegó de golpe, nos pegó en la frente y encontró distintas realidades. Encontró escenarios en los cuales quedé gratamente sorprendido y escenarios en los cuales decís, quedamos en evidencia, ¿no? Por ejemplo, Pablo hace un rato hablaba de todo lo que tiene que ver el empoderar al estudiante para que el estudiante sea capaz de aprender a aprender. Es algo que en el discurso lo veníamos trabajando desde hace tiempo. Sin embargo, quedó en evidencia de que en el momento que le sacaste la guía de las paredes del aula, lo dejaste solo en su casa, ese estudiante no sabe cómo aprender a aprender. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos un reto increíble ya como nivel educativo, como sistema educativo, ¿no? Porque si ese chico que está solo, hoy está solo en su casa, no es capaz de autoliderarse, no es capaz de motivarse, de salir adelante, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando esté liderando una empresa? ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando tenga un emprendimiento? O cuando esté en su trabajo y el jefe no esté presente, porque ahora la modalidad de teletrabajo va a estar cada vez con más frecuencia. Entonces hay una cantidad de interrogantes. Y yendo específicamente a la universidad, las universidades todas tuvieron distintos golpes, dependiendo obviamente de qué tan preparada estaba la institución. En el caso de Uruguay, y en particular Universidad Ort, tenemos una gran ventaja que es una universidad que el centro es la tecnología. Por lo tanto, como director del Centro de Innovación y Tecnología, esta es mi casa, este es el espacio de cowork donde los chicos vienen a crear, inventar. De acá salieron startups famosas como Pedido Ya. Entonces, en este lugar, nosotros estábamos preparándonos para esto. Nosotros empezamos, para que tengan una idea, en el 2006, a hacer las primeras experiencias de transmitir online y dar clase online. ¿Y qué pasó? No estaba preparado el contexto, no estaba preparada la infraestructura, no estaba preparado. Cuando digo infraestructura va mucho más allá de la universidad. No había fibra óptica. Hoy Uruguay tiene fibra óptica en todo el país. Entonces, ¿eso qué hace? De que podamos estar dando clases a distancia de inglés con profesores que son directamente americanos.
Entonces, todo este tipo de cosas son posibles porque hay una infraestructura que si vos lo querés hacer solo desde una escuela o desde una universidad no podés si no tenés esa infraestructura. Pero por otro lado hay otras barreras que son más culturales, ¿no? Entonces, si bien nosotros sabíamos que todo esto se venía, lanzamos el primer curso de programar en Coursera, ¿tá? Esto fue, si no me equivoco, por allá por el 2013. Entonces estábamos haciendo una cantidad de cosas. Pero una cosa es el Departamento de Innovación de la universidad y otra cosa es la universidad. Y este es un punto clave. ¿Por qué? Porque justamente una golondrina no hace verano. Entonces, de alguna manera, cuando de repente te apagaron la luz de golpe, hay que iniciar un proceso de transformación en el cual necesitas una estrategia. Y cuando subís a la estrategia, te encontrás de que hay gente que te dice, pero ¿estará preparado el público? ¿Estarán preparados los estudiantes para esto? ¿Estarán preparados los profesores? Y nunca avanzan. Ahora, ¿qué pasó? De golpe, no tuvimos más remedio que ir. ¿Y ahí qué nos encontramos? Nos encontramos de que existen, como yo les decía hace un rato, múltiples dimensiones, la tecnológica, la de los procesos, la de los recursos humanos, que son los profesores y los estudiantes, y la de los contenidos. ¿Qué pasó en nuestra universidad? Lo que pasó fue que iniciamos un proceso muy rápido, en el cual en una semana ya estábamos online. ¿Por qué? Porque teníamos todo el know-how. ¿Pero qué tuvimos que hacer? Alinear la estrategia y alinear, como digo yo, toda la tropa. Y por suerte los profesores, y acá hay que sacarse el sombrero, se pusieron la camiseta de una manera increíble. No estoy diciendo que no tuvimos problemas. Tuvimos problemas claramente. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de profesores. Tenemos los profesores que yo les llamo los profesores más tecnológicos, ¿no? Que son casi nativos digitales, que suelen ser los más jóvenes, que ya manejaban todas estas plataformas y que inmediatamente se tiraron a hacer el cambio. Después tenemos los sobrevivientes, tipo mi generación, que venimos usando la tecnología y nos llevamos bien, nos gusta y nos manejamos. Pero después tenemos una cantidad de, les llamo rezagados, que esa gente sufrió un golpe tremendo, porque de un día para el otro se encontraron de que tienen que meterse a hacer algo que lo estaban ignorando, que ellos mismos estaban rechazándolo. Y cuando tú rechazas algo, no estás en las mejores condiciones para justamente meterte a hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que nosotros sí logramos hacer un cambio rápido, porque la plataforma Uruguay, como ustedes decían, el Ceibal, la fibra óptica, nos dio un escenario muy válido. O sea, ustedes tienen que darse cuenta que empezamos con el Ceibal en el 2007. Por tanto, los estudiantes que están ahora en la facultad ya son alfabetos digitales. Entonces, cuando tú tenés chicos que son alfabetos digitales y que saben más que el profesor de tecnología, es ahí donde se produce esa ruptura en la cual el profesor dice, ¿qué está pasando? ¿No? Y dominan más que yo, pierdo poder, pierdo control, específicamente. Entonces ahí, para hacer un poco la película corta, lo que terminó pasando fue que a través de plataformas, en este caso optamos por la plataforma Office 365 y Teams, se logró congeniar lo que son los procesos, por ejemplo, los procesos de gestión, de cómo se anota un chico de manera automática por la web, que esto ya lo veníamos haciendo, pero ahora pasó a ser 100% online. Y hubo que generar procesos de soporte, de bedelías, por ejemplo, online, hubo que generar cómo tomamos los exámenes, cómo hacemos que los chicos no copien, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas requirió muchísimo adaptar, y fuimos justamente siendo aprendices, o sea, lo fuimos haciendo, construyéndonos día a día y avanzando. Yendo a las últimas dos partes de la pregunta que me hiciste, referente a los profesores, son unos cracks. O sea, realmente, hasta los profesores que odiaban la tecnología dieron todo por salir adelante. Y salieron adelante. A ver, algunas cosas que nos dimos cuenta. Hay profesores que no son capaces de manejarse bien con una cámara. Entonces, cuando querías acordar, hacían así y estaban dando la clase así. ¿tá? Y esto pasaba, y pasa todavía. Entonces, hay mucha gente que no tiene ese manejo o las habilidades digitales necesarias para poder dar clase. Como resultado, del otro lado están los estudiantes. Tienes estudiantes, y acá te voy a tirar algunos datos. El 30% de nuestros estudiantes manifestaron que no quieren volver al aula. Y esto es increíble. O sea, 30% están fascinados con esta modalidad. Un 40% dicen, estuvo muy bueno, pero extraño el aula. Y hay otro 30% que dicen, por favor, el aula, esto es insoportable.
Entonces nosotros medimos mucho, que esto es parte también de lo que es la nueva disrupción digital. Estar permanentemente conectado, permanentemente midiendo y tomando acciones y ajustando en función de mediciones que hoy requieren otro ritmo. Ya no requieren el ritmo, o sea, si vos vas a mandarle un directorio para que lo mire, lo analice, lo apruebe, cambie el proceso, desapareciste en esta era digital. Entonces hay que actuar muy rápido, ajustar sobre la marcha y avanzar, avanzar, avanzar. En este sentido, una de las cosas más importantes es lograr empatizar. Si yo logro conectar contigo a través de la cámara y logro generar una sensación de proximidad, ahí se produce ese proceso de aprendizaje, de enseñanza, de construcción, de autoaprendizaje de una manera increíble. Y esto es parte de lo que tenemos que lograr, que cada vez más los profesores que estamos acá de este lado de la pantalla logremos esa conexión. Una de las cosas muy básicas que vimos es que si prendés la cámara o no prendés la cámara, la diferencia es abismal. Ahora, ¿qué pasa cuando tenés dictados que son a las 8 de la mañana? Y bueno, los chicos en general no te prenden la cámara. Bueno, ese grupo tiene un peor desempeño que los grupos que prenden la cámara. Entonces hay una cantidad de elementos que son sumamente interesantes. Del lado de los profesores, y con esto voy terminando, del lado de los profesores, algo que pasó muy interesante es que cuando les dijimos que íbamos a grabar las clases, inmediatamente vino como un pánico, ¿no? Como un pánico escénico en el cual dijeron, me van a grabar, me van a auditar, me van a evaluar a mí que soy el profesor, ¿no? Y eso muestra todo un tema de un paradigma en el cual, de alguna manera, el profesor antes en el aula entraba, cerraba la puerta, y la magia que pasaba ahí adentro era una relación íntima entre el profesor y el docente. Ahora estás expuesto a lo que nos pasa a todos, a que te graben, que te publiquen, que te suban en la web, que generes algún meme, ¿no? Entonces, ¿cómo maneja eso la cabeza del docente? Entonces, por otro lado, el estudiante, una de las cosas que más valoró es tener la clase grabada. Y termino con una anécdota. Un estudiante me dijo, a mí me dicen Topo, me dijo, Topo, esto es alucinante. Puedo pasar al profesor Juan, que no voy a decir el nombre, a una velocidad de 1,5 y ahora hasta es divertida la clase con el profesor. ¿Ah? Entonces, se dan cuenta que cambia una cantidad de cosas en la realidad. Entonces, para ir cerrando, yo creo que esto nos deja elementos sumamente positivos, creo que esto nos deja elementos de reflexión y elementos que vienen para quedarse. Por ejemplo, como elementos positivos, lo que nos está dejando es que efectivamente la tolerancia al cambio de todas estas nuevas generaciones es increíble, que fueron capaces de adaptarse, disfrutar y aprender de manera muy rápida. Como elementos negativos, yo creo que hay un problema, que es que se está perdiendo una dimensión que creo que se va a volver a retomar, que es el hecho de poder trabajar en campo, interactuar. Entonces, toda esta nueva realidad te saca una parte que es fundamental, que es el hecho de profundizar el trabajo en campo colaborativo entre personas. Entonces, en eso sí creo que hay algo malo. Y por otro lado, creo que aparecen nuevos retos que tienen que ver con cómo hacemos que estos chicos digitales no pierdan la empatía con otras personas, con otros problemas, con otras realidades. Entonces ahí tenemos que trabajar mucho en este sentido. Muchas gracias. Gracias Enrique, súper interesante todo lo que decís y me quedo con subirse al tren del cambio, ¿no? Y muy bueno, interesante también los datos que das y los análisis que hicieron, muy bueno. Y ahí, Pablo, no sé si nos querés terminar de contar la idea que ahí justo se te cortaba, así podemos terminar de escucharte todo lo que estabas contando, que también era muy interesante. Sí, ¿me escuchas bien ahora? Perfecto. Sí, lo que dijeron es para rescatar esto. En realidad, todo lo que nos estamos viviendo es una conversación, no es para rescatar cosas de lo que dice Enrique, es para rescatar cosas de lo que dice Santiago, para hacer una real conversación. Conversar es el arte de escuchar. Yo creo que estamos en pañales, ¿sí? Estamos en pañales, pero pañales, ¿no? O sea, cuando digo pañales, somos nenitos de que tenemos que todavía estamos en un proceso de que nos tienen que dar de comer en la boca con todo este tema. Ahora, o sea, que toda aquella definición que queramos dar es una definición que tenemos que tomar con mucho cuidado. Y tenemos que repensarla y pensarla y repensarla, como decía Enrique. Enrique dice, bueno,
pero la parte negativa, somos seres sociales, no nos vamos a juntar. ¿Y qué va a pasar con los chicos que digan, no, a mí me encanta esto y no quiero ir más a la escuela? ¿Que los dejamos solos? ¿Y qué va a pasar con ese chico cuando sea grande? No tenemos ninguna visibilidad de lo que decimos. Tampoco sabemos si que porque un chico usa la tecnología le podemos decir nativo digital. Porque nativo digital capaz que es un nativo de gaming, pero un nativo que él pueda desarrollar su proceso, ¿sí?, de creación. Cuando Enrique nombraba y decía, bueno, nosotros tenemos que ellos tienen que liderar emprendimientos, Enrique, pero también tienen que liderar su propia vida. Perfecto. Sí. Esencialmente ese proceso propio de la vida. Y cuando yo lo escuchaba a Santiago, ¿no?, y se lo trato de decir al ministro también y a los ministros, nuestros niños tienen que ver un montón de fuentes, no tienen los gobiernos quedarse con el patrimonio de, no, van a entrar a la plataforma mía. Es como si yo quisiera, por más que entren, mis plataformas, tengo 120 millones de alumnos, 400 millones de cursos brindados, una monstruosidad, pero ¿cómo yo querría que solo miren el sistema de Pitágoras de Aula 365, de Educatina o de Aprender en Casa? Sería como una... No, que vayan a ver, que vean el de mi clase, que vean el de Seguimos Educando, que vean el que hace la ORTS, que vean y que de esa exploración generen una síntesis, que esa es la creación. Porque si vos querés que una persona sea creativa, que una persona tenga imaginación, si vos una persona que querés que tenga innovación, ¿cómo aprende a innovar? ¿Cómo enseñamos a los chicos a innovar? Yo te digo, ¿qué es innovar? Innovar viene de innovar, introducir algo nuevo, listo, ¿ya sos innovador? Entonces la escuela tiene que pasar a una escuela performativa, de una escuela constatativa, de una pedagogía de repetición, a una pedagogía de arrojo y creación, porque cuando hablamos de emprender, cuando hablamos de emprendedor en verdad, el emprendedor, a mi visión, como creador de la cátedra de la Universidad de Buenos Aires, cuando tuve que modelizar, el emprendedor no nace ni se hace. El emprendedor acontece en el arrojo. Y ese arrojo que tiene Enrique, que tiene Santiago, que tenés vos, que tiene el que produjo este proceso de Campus Party, es un estado, no es un soy, estoy. Y en ese estado emprendedor es un estado en arrojo. Ahora, si vos le pasás a los chicos durante 15 años de su vida diciéndole, vos tenés que repetir lo que yo digo, y termina de repetir, y le decís, no, ahora arrojate, y te ponen cara de innovadores. Y sí, que cuando vos le decís, sos innovador, sí, ¿qué crees que te va a decir? Como en las corporaciones, como en los gobiernos, como en todos lados. Ahora, a crear se aprende creando, a emprender se aprende emprendiendo. ¿Sí? Aristóteles decía, amando, hijo mío, se aprende a amar, rezando, hijo mío, se aprende a rezar. A innovar se aprende innovando, introduciendo cosas nuevas. Y ahí no hay, bueno, entonces acá hay un problema en la pedagogía. Ahora, tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Quieren ver cómo tenemos que aprender? Enrique dice, estamos usando Microsoft, ¿no? Y Santiago dice, estamos usando Google. Hasta ahora, ¿sí? Hasta ahora, hasta los 14 años no habían ni podido, o sea, está clarísimo que hay una concentración de la riqueza total, ¿no? O sea, el mundo está cambiando en todos los procesos, está cambiando a nivel parejas, está cambiando a nivel educación, está cambiando a nivel trabajo, está cambiando cómo se genera riqueza. Días atrás, 10, 15 años atrás, 20 años atrás, Santiago es más joven, pero con Enrique me vas a ver, vos eras importante si vos tenías una industria. Si vos tenías un comercio, era algo medio... Y un banco ni siquiera era industria, era un servicio. Bueno, ¿quiénes eran? Los que intermediaban. ¿Quiénes son los grandes hoy? Los que intermedian. Amazon, Mercado Libre. Mercado Libre es más grande que Ford y, no sé, si Chrysler juntos. Una cosa, es 10 veces más grande que YPF. En 10 años. No la podemos ver, nuestra cabeza no puede adaptar. Lo cual no podemos decir lo que va a pasar con soltura. En el caso, ¿por qué se concentra la riqueza? Porque están descubriendo patrones.
O sea, nosotros aprendemos bajo la lógica de symbolic learning, signos y significados. En cambio, la inteligencia artificial, la big data, el machine learning, aprenden bajo patrones de conducta. Entonces yo sé que las personas que están en la cámara, como está Enrique, y que le gusta mostrar su fondo, y que acá, y todo eso, sé que esas personas actúan de esta manera por sus sesgos cognitivos. Entonces yo después agarro y luego hago Enrique. Dale aquello, Enrique. Nos vamos a Cambridge, Entonces, Cambridge Analytica vas a hacer un poroto. Es un poroto, Cambridge. Y ahora van a perfeccionar lo que Estados Unidos le había dicho que no. Claro. Porque entonces vos ya sabés cómo piensa la gente. O sea, vos pensás que después de tomar 50, 100 decisiones en Facebook, sabe más Facebook de vos que vos misma. O sea, sabe lo que vos vas a hacer, ¿entendés? Yo digo que ya te leen el pensamiento. Ya no es que te lo que escribes, ya te leen el pensamiento. Metafóricamente. Entonces, ¿para qué mundo nuestros niños si la concentración de la riqueza cada vez es mayor? Si no todos van a poder emprender, porque emprender Pablo, también... si me permitís un segundo, hay un concepto que yo manejo mucho, que hoy la gente está en una moda que se preocupa del físico, se preocupa de lo que come, pero no se preocupa de la dieta de la información. Y yo creo que si nosotros no le logramos enseñar a esos chicos a consumir una dieta de información adecuada en este mundo de sobresaturación de información, terminan siendo esclavos y robots que de alguna manera se los maneja. Y eso es parte de lo que tú decías. Pero entonces un universitario debería saber cómo alimentarse y de qué información alimentarse. Bueno, y vos viste una palabra que alfabetizar. Le damos esa herramienta que estás ahora proponiendo, alfa infectado, más que un alfa. O sea, ahí Pablo, con lo que vos decís, y como también como para darle un cierre, me surge de hacerle una pregunta a los tres, que va hilado a lo que estás diciendo, que si tuvieran que... Y como para darle un cierre, fue tan interesante lo que hablaron los tres, que me parece que me gustaría como darle un mensaje a la audiencia y al público, si hay alumnos, si hay docentes, si tuvieran que decirle o algo, alguna palabra, y acá los invito de vuelta a los tres, a los docentes y a los alumnos que están pasando por este proceso de cambio y todo lo que conlleva el coronavirus y el estar cada uno en cuarentena en su casa, ¿qué les dirían de todo lo que tiene que ver con la digitalización, el cambio y todo lo que estás hablando vos, Pablo? ¿Qué les gustaría decirles cómo enfrentar todo esto, ¿no? En cuanto a la educación. Si puedo arrancar, a mí lo que me gustaría es profundizar en la dieta de la información. Es decir, vivimos en un mundo en el cual cada vez más ustedes son el producto. Tomen el control, salgan del piloto automático y desen cuenta que Facebook, Twitter, Google te encierran en burbujas que te muestran una tierra de la fantasía y te van dejando de lado tu propio pensamiento. Entonces, ser alfabeto digital es una persona que es empoderarse, ser capaz de tomar el control de qué quiero consumir, cuándo quiero consumir y a partir de ahí tomar mis decisiones. Si cada vez más dejamos nuestras manos en las inteligencias artificiales y no somos conscientes de que esto está pasando, pasas a ser un títere, como decía Pablo hace un rato. Así que arriba y a ver qué estamos consumiendo, cómo. Gracias, Enrique y Santi. Y Pablo, algo cortito antes de que nos quedemos sin tiempo. Yo ahí, si me permiten, para mí lo principal, tanto para los docentes y nuestros estudiantes de la ciudad, yo creo que esto es una nueva etapa de aprendizaje, es una nueva etapa donde estamos aprendiendo a aprender, porque de acá adelante las cosas van a cambiar muchas más veces. Pablo contaba algunas, que en 10 años se dio vuelta y que Mercado Libre, y esto va a pasar a futuro, no solo en su etapa formativa obligatoria, que es la educación hasta el secundario, sino en su etapa de toda la vida, porque vamos a tener que aprender en contextos totalmente cambiantes, que no los vamos a gobernar, que prácticamente se nos van a imponer, pero vamos a tener que aprender y adaptarnos. Entonces, es aprovechar cada una de las oportunidades como una etapa de aprendizaje, cuidando todos los aspectos, pero es una etapa de aprendizaje. Gracias, Santi. Pablo, para cerrar, ¿quieres decir algo? Sí, rapidito. La escuela, 6 aprendizajes. 6. Aprender a ser, esencia,
aprender a vivir juntos, convivencia, aprender a conocer, pararnos en hombros de gigantes, aprender a aprender, autonomía, aprender a aumentar, ¿sí? Y aprender a crear. O sea, y aprender a crear se aprende creando. Entonces la pedagogía que tenemos de repetición no funciona. Y la pedagogía de learning by doing que tienen los norteamericanos le hace una diferencia arrasadora a nuestra pedagogía. Entonces, todos esos 6 aprendizajes para la educación. Ahora, para los chicos, vos necesitas habilidades cognitivas básicas, leer, operaciones básicas matemáticas, memoria. Pero ahora, con ese motorcito no alcanza. Necesitas habilidades cognitivas superiores, pensamiento crítico, comprensión lectora, creatividad, innovación. Aparte, necesitas habilidades socioemocionales, resiliencia, arrojo, perseverancia. Son como si vos necesitaras 4 turbinas para poder volar este futuro mundo, y la cuarta son las habilidades tecnológicas, que para mi visión no es solamente aprender a programar o aprender a cosas, sino es tener un pensamiento crítico, constructivo, digital. Entonces, ahí yo voy a poder, voy a ser autónomo, voy a ser emancipado y voy a tener la capacidad de poder construir, ¿qué? Mi propio mundo. Genial, gracias Pablo. Buena frase final, y gracias a todos por compartir juntos este panel, fue un placer. Gracias Enrique, Santiago y Pablo. Gracias, y bueno, Santiago. nos estamos viendo la próxima. Muchas gracias a toda la gente de Campus. Gracias Enrique, Pablo. Chao, hasta luego, gracias. Alegría verlo. Pasen bien.